Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Edwin, que tiene noticias para nosotros de la propuesta que hace 8 días, cuando hablábamos de las Olimpiadas del Arca de Noé o de los niños, hicimos una petición para quienes nos podían colaborar con unas tablets. ¿Está Edwin por allí? Edwin se perdió en las crónicas de Narnia. Háblenos, Edwin. Aquí estoy. Ok. Muy buenas tardes, qué gusto verlos. Estamos aquí desde este lado, paisaje de Bosconia, de Narnia, perdón. Entonces, quería contarles varias cosas. Hoy arrancamos nuestras Olimpiadas, estamos sumamente felices. Quiero hacerles un recuento rápido. Cuando hicimos el campo adentro, esperábamos 25 niños, nos llegaron 40. En las Olimpiadas hoy arrancamos nuestra inauguración, esperábamos alrededor de 40 niños, nos llegaron 49, más los niños, equipos que se conectaron de a 2 y 3 niños, o sea, 49 más algunos multiplicados. Esto es excelente porque es el respaldo del Señor. Y como respaldo del Señor, yo quiero que en la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:7, dice que vivimos por fe y no por vista. Y hemos creído que vamos a crecer en este movimiento y hemos creído que el Señor nos respalda. Y hace 8 días Osvaldo nos dio la oportunidad y tuvimos la oportunidad de participar, de solicitar unas tablets para conectar niños de la sede centro. Y bueno, fue una maravilla porque terminó la reunión y de inmediato pues Iván Arce y su familia nos donaron 5 tablets y Fernando y Margarita Manota nos donaron un computador portátil y otra tablet. Y hoy tuvimos conectados a gran parte de estos niños. Entonces, es una maravilla, estamos contentísimos porque pues el Señor ha respaldado esto. Creemos que podemos impactar los corazones y las vidas de estos chiquitos y sus familias. Les agradecemos por ser respuesta, por permitir ser respuesta de las cosas que el Señor tiene para este movimiento. Muchas gracias, estamos entusiasmados. Recuerden que son 8 semanas, hoy fue la inauguración con los niños, estuvo muy potente. Y vienen las otras 7 semanas. Un gran abrazo y Dios les bendiga. Gracias. Bueno, nos alegra mucho y agradeciendo a todos aquellos que siempre están allí prestos para colaborar. Sé que la característica de los jezreelitas es que siempre nos han colaborado. En cualquier proyecto que hemos emprendido, siempre hemos encontrado eco. Por eso no dudamos de poder hacer grandes cosas, porque con gran respaldo de cada uno de ustedes sabemos que es posible. Muy bien, como les decía, estamos celebrando este proceso de recuperación de todo lo que tiene que ver con el andamiaje social de trabajo, empresa, recuperación económica, obviamente procesos ya de mayor relacionamiento social, pero todo debe ser decente y con orden. Desafortunadamente hemos visto en esta semana que pues cuando no se logra controlar las reacciones, lo que generamos es una mayor dificultad. Ya hay unas dificultades de hecho, no lo estamos negando, pero si no reaccionamos adecuadamente, las dificultades se pueden multiplicar y obviamente entre más dificultades tengamos, más difícil será el proceso de restauración o el proceso de recuperación. Igualmente estamos usando uno de esos términos populares que manejamos y es echar leña al fuego. Ya lo que hay es suficiente como para que nosotros sigamos a través de comentarios, de comunicación, a través de los WhatsApp, de informes que mandamos, que de alguna manera no nos edifican. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a filtrar. Todo aquello que anime el corazón de las personas, todo aquello que nos permita tener esperanza, expectativas buenas, eso es lo que tenemos que comunicar. Todo aquello que genere más confusión, más temor, más caos, eso es lo que tenemos que limitar. No podemos seguir echando leña al fuego. Tenemos que aprender, como la Biblia nos dice, a apagar más bien, a ir suavizando esta situación compleja que ya tenemos y que obviamente podamos traer beneficio a los que nos rodean. Ustedes saben que no podemos estar juntos
pero podemos estar junto a otra cantidad de personas a las que podemos influenciar desde la fe para que efectivamente juntos podamos buscar a Dios y encontrar respuestas que sean de beneficio social. La oración tiene poder, la búsqueda de Dios tiene resultado. La Biblia dice que si buscamos a Dios, Dios es fiel y justo, nos perdona, nos restaura, nos permite salir adelante, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que no nos quejamos de no podernos reunir en un lugar. Por el contrario, hemos aprovechado para con otros cerca de nosotros poder estar compartiendo con ellos. Así como la pandemia se comunicó tan rápido, afectó tantas personas, yo sé que también las actitudes correctas, la fe, el servicio, la colaboración, la cooperación, también es contagioso. Y cuando nosotros empezamos a hacerlo con otros, ellos a su vez lo van replicando. Por eso nuestras reflexiones que hemos estado enviando en estos días a través de nuestro WhatsApp de la iglesia tienen que ver con eso, con respuestas adecuadas a situaciones que ya son difíciles. No podemos reaccionar para agudizar los problemas que ya tenemos. Yo quisiera en esta tarde traer a colación una de esas historias, tantas historias que hay en la Biblia, que Jesús muchas veces compartió y hacía algunas parábolas, compartía algunas imágenes que ellos pudiesen haber experimentado en su momento. En algún momento Jesús, por allá en el Evangelio de Lucas, compartió la historia de un rey que quiso poner en orden todos los asuntos económicos del reino. Y empezó a llamar a todos aquellos que debían, y llegó uno que debía 10,000 talentos, que era una cantidad muy alta, muy considerable. Y al pasarlo, obviamente, para el control y la supervisión, se da cuenta que esta persona llevaba mucho tiempo con esa deuda y no había abonado nada. Así que inmediatamente decreta que esa persona tiene que ir a la cárcel, sus bienes tienen que venderse y sus siervos tienen que ir a esclavitud hasta pagar la deuda. Obviamente muy difícil para este hombre. ¿Apeló a qué? Apeló a implorar que tuviesen de él misericordia. Le pidió al rey que tuviese de él misericordia, que no le fuese a quitar su familia, que le diese una oportunidad, que él iba a trabajar, iba a pagar. Imagínense lo que sucedió. Este rey, en lugar de prolongarle aún la deuda más tiempo y darle oportunidad de pago, lo que este rey hizo fue perdonarle la deuda. No le iba a pedir que pagara, ni sus hijos iban a tener que ir a esclavitud, ni iba a desposeer de lo que poseía este hombre, sino le dijo que le perdonaba la deuda, 10,000 talentos, mucho dinero. Pero este hombre apenas se retira de la corte con esa gran noticia, se encuentra con un hombre que apenas le debe unos cuantos denarios, muy pocos, una cantidad ínfima comparado con lo que acaba de recibir como regalo. E inmediatamente dice la historia que Jesús contó que lo cogió del cuello, como uno llama, ¿no? Lo atarzanó, lo cogió del cuello y lo estaba ahogando para que le pagara esos pocos denarios que debía. Y como el hombre no podía, pues hizo exactamente lo mismo que él había hecho. Pidió misericordia, le pidió que le diese tiempo, que él iba a trabajar y se lo iba a pagar. Y resulta que este hombre no hizo caso a su clamor, sino que lo mandó a la cárcel e hizo que estuviese allí hasta que pagara todo el dinero que le debía, que no era mucho. Pero los que se dieron cuenta, dice que se entristecieron de esta actitud. Y fueron y le contaron al rey lo que había pasado. Y entonces el rey mandó llamar a este hombre y le dijo, mira, yo te perdoné a ti 10,000 talentos que me debías. Te los perdoné, ni siquiera te di plazo para que me pagaras, sino que te los perdoné. Y tú saliste de aquí y no le perdonaste a aquel que te debía unos cuantos denarios. No tuviste misericordia de él como yo tuve de ti. Así que vas a ir a la cárcel y vas a pagar todo lo que me debes. Porque no tuvo misericordia con otros como habían tenido misericordia con él. Bueno, esta fue una historia que Jesús compartió y usted de pronto ya la conocía. La he querido parafrasear, no me he querido ir al texto literal de la Biblia, pero es una historia que nos habla de aquello que necesitamos en esta época. En esta época necesitamos responder adecuadamente. Este hombre respondió de forma inadecuada, reaccionó y no tuvo en cuenta que él había sido beneficiado para poder beneficiar a otros, que él había sido ayudado
para poder ayudar a otros. Y esto a veces se nos olvida y entramos en situaciones más bien de exigencia, de crítica, de condena, de justicia, reclamamos que se haga, pero se nos olvida que nosotros mismos hemos sido beneficiados de esos favores de parte de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire este versículo, dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Si Dios no lo hizo, ¿por qué lo hacemos nosotros? Dios tenía todo el derecho. Podía enviar a su Hijo para que llevara a cabo un juicio por todo lo que los hombres hemos hecho. Siempre le hemos dado la espalda, siempre hemos actuado de acuerdo a nuestro parecer que no perfila con respecto a lo que Dios espera. Y efectivamente mereceríamos que como a este hombre lo echaran a la cárcel, pero Dios envió fue a Cristo Jesús para que el mundo fuese salvo por él. De alguna manera nosotros estamos en la vida para ayudar a salvar a los que están en riesgo, en peligro, en situaciones extremas. Una de ellas, la eternidad, obviamente. El que podamos estar eternamente de parte de Dios, al lado de Dios, eso es lo más importante. Pero también hay otras muchas formas de salvar a las personas de situaciones de riesgo, de peligro, de necesidad. Y Dios no nos envió a juzgar o a condenar, sino si somos hijos de Dios, debemos hacer lo que Jesús hizo. Y eso implica ayudar a las personas. Y esta es una época muy propicia para ayudar. Les decía que no debemos seguir echando leña al fuego, ya con lo que tenemos. Y socialmente hay personas interesadas en generar toda esta situación de caos, de alteración del orden, de preocupación. Pero usted y yo no fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer sal en medio de las situaciones complejas. Y es ahí donde tenemos que revisarnos que de pronto nosotros hemos recibido un favor para comunicarlo, pero de pronto nos estamos haciendo desde parte de aquellos que están generando aún más dificultad. Usted lo ha visto, hay personas que en este tiempo han sufrido sin ninguna razón, porque hay personas que no han tenido la reacción adecuada. Hay comercio afectado, hay situaciones de servicio público afectado, que nos beneficia a todos, pero de alguna manera unos pocos han afectado todo esto. Y la Biblia lo que nos dice es que nosotros no seamos parte de eso. No estamos desconociendo la dificultad que vivimos, pero ni usted ni yo tenemos la capacidad del juicio para determinar quién es culpable y quién es inocente, quién es responsable y quién es víctima. Eso solamente le compete a las autoridades establecidas y finalmente a Dios, porque muchas veces aún la autoridad establecida no ejerce toda la justicia que quisiéramos y eso también lo reconocemos y lo aceptamos. Pero eso no nos da ningún derecho a nosotros para que estemos en situaciones de crítica, de condena. La Biblia dice no envió a condenar. Miren lo que dice en el Evangelio en Primera de Pedro, el apóstol Pedro decía en Primera de Pedro 2:23, que cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De quién está hablando Pedro? Pedro está hablando de Jesús. Y Pedro está hablando de cómo le maldecían y cómo le rechazaban y cómo le amenazaban. Y dice que Jesús nunca respondió a esas provocaciones. Él tenía todo el derecho, siendo inocente y que viniesen a condenarle, a juzgarle, a maldecirle, a amenazarle, él podía responder, pero no lo hizo. ¿Sabe qué hizo? Encomendó su causa al que juzga justamente. Por eso digo que este tiempo es un tiempo muy importante para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes. No estoy hablando del ambiente eclesial, no estoy hablando de la organización, estoy hablando de la persona. Nosotros somos cristianos y de esta manera nosotros imitamos lo que Cristo hizo. Por eso nos llamamos así. Cristiano no es el que va a una iglesia, cristiano es el que sigue el modelo de Cristo. Y si Cristo de alguna manera cuando le amenazaban, cuando le injuriaban, cuando le condenaban, no respondió de esa forma, nosotros tenemos que aprender de él. ¿Qué hizo Jesús? Encomendó su causa al que todo lo juzga justamente. Y ese es Dios.
una de las cosas que más debemos hacer en esta época, en medio de tanta situación complicada, es orar más, es colocar delante de Dios las causas. Dios sabe cómo se le debe dar a cada cual lo que le corresponde. Vuelvo a insistir que ni usted ni yo tenemos todos los elementos de juicio ni en contra ni a favor de nadie. Porque desafortunadamente nosotros no estamos allí, no somos testigos presenciales, nosotros escuchamos y lo que escuchamos es lo que recibimos y de eso nos valemos para juzgar. ¿Y qué responsabilidad tiene, qué culpa tiene uno y el otro? No lo sabemos. Por eso debemos dejar que sea la justicia la que lleve a cabo estas obras. Y aún más allá debemos orar para que sea Dios quien justamente juzgue las cosas. Ahora, la justicia de Dios no es como la nuestra, y en esto quiero hablar cuando estamos hablando de recuperar o celebrar esta recuperación que estamos viviendo, es que de alguna manera hay algo en medio de todo esto que se llama la misericordia de Dios. Miren lo que dice Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay dos cosas importantes. La misericordia y la verdad, y tienen que ir juntas para hacer procesos de corrección, de cambio. La verdad es aquello que realmente es. La verdad no es la apreciación que yo tengo de las cosas. La verdad es lo que realmente es y sucedió, aconteció, es lo que pasó. Y desafortunadamente vuelvo a insistir que muchas veces nosotros no tenemos todos los elementos para juzgar. Pero aún teniendo toda la verdad, porque aquí dice que la verdad está ahí concebida, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las intenciones y las razones. Esa verdad tiene que ir juntamente con misericordia, porque es la misericordia y la verdad la que producen correctivos. Todos y cada uno de nosotros eso lo hemos vivido. Hemos pasado por procesos donde Dios, a la luz de una verdad que ha acontecido en nuestras vidas, llámelo un error, un pecado, una equivocación, Dios muchas veces nos ha confrontado con ello, pero también nos ha mostrado su misericordia en medio de ello. Y eso es lo que nos ha permitido hacer procesos de corrección. Y en este tiempo nosotros tenemos como cristianos que imitar lo que la Biblia nos enseña y hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y entonces es tener más misericordia y dejar que la verdad Dios mismo sea el que ponga luz sobre ellas. Pero nosotros es misericordia, y misericordia quiere decir que así como se hizo con nosotros, nosotros hagamos con los demás. No podemos nosotros unirnos en estas protestas. Créame que tenemos un sentimiento de inconformismo, tenemos un sentimiento de frustración y eso nadie lo va a quitar. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? En lugar de usar todo eso que sentimos para unirnos en protesta que solamente generan más daño, más caos, más confusión, lo que tenemos es que capitalizar eso para irnos a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra nación. Este es un tiempo para que la iglesia se arrodille. Este es un tiempo para que el cristiano esté de rodillas delante de Dios diciendo al Señor, ten misericordia de todos nosotros. Porque no estamos hablando de unos o de otros, sino de todos nosotros. Porque Dios eso es lo que quiere para nuestras vidas. En el libro de Miqueas, en el capítulo 6, un profeta del Antiguo Testamento dice lo que Dios espera y lo que Dios quiere de nosotros. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Él de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Miren los elementos que hay aquí. ¿Qué es lo que Dios esperaría de nosotros? Si usted le pregunta a Dios, ¿qué debemos hacer? Que es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué podemos hacer nosotros en este tiempo? Dios nos dice, nos ha declarado lo que es bueno hacer. Hacer justicia. Y recuerde que esa justicia, el que la conoce y la sabe a cabalidad, la verdad exacta es el Señor, que Dios haga justicia. Nosotros igual hacer misericordia y humillarnos ante Dios. Porque si Dios comenzara a hacer justicia, obviamente tendría que comenzar, como dice el dicho, por casa. Y eso implicaría sobre cada uno de nosotros. Entonces lo que apelamos al Señor es, Señor, ten misericordia de nosotros. Nos humillamos ante ti, porque tú dices que si una nación ora y se humilla ante ti, tú vienes sobre esa nación y perdonas y restauras esa nación. Y esto es lo que más necesitamos. Nosotros ya estamos viendo lo que está sucediendo globalmente.
Y yo no estoy diciendo que esto va a ser cada vez más fácil, cada vez se va a volver más complejo, cada vez vamos a empezar a encontrar más focos en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre está insatisfecho. El hombre está ya cansado, el hombre de alguna manera está ya con sus sentimientos heridos y lo único que puede sacar de su corazón es lo que tiene. Pero Dios no espera que nosotros hagamos como aquellos que no lo tienen a Él, aquellos que no han experimentado la bendición de Dios sobre sus vidas. En el libro de Oseas también el Señor dice, porque yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Miren lo que dice el Señor. A veces nosotros actuamos y hacemos muchas cosas, pero el Señor dice, eso es bueno, pero más que eso, yo espero que ustedes tengan misericordia y conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? Y como es Dios, así debemos nosotros actuar. Recuerde, ser cristiano no es ir a una iglesia. Ser cristiano es aprender a imitar a Cristo Jesús, dejarlo que Él viva su vida a través de nosotros. Él quiere misericordia, más que sacrificios. Él quiere conocimiento de Dios, más que holocaustos. Y esta época es para eso. ¿Qué haría el Señor Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Dios en mi lugar? Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer yo? Yo debo tener misericordia. Y obviamente, si nosotros supiésemos que es la misericordia que Dios quiere, actuaríamos efectivamente con respecto a ello. Muy bien, entonces estamos en una época difícil, nosotros somos parte de la solución de este problema. Cada uno de nosotros no debe convertirse simple en espectador, debe ser parte de la solución. Y gran parte de la solución es interceder, orar, rogar a Dios para que tenga misericordia y asimismo nosotros podamos restaurar este equilibrio que necesitamos a nivel de la sociedad. Estamos celebrando una recuperación, pero si generamos caos, si generamos confusión, si generamos violencia, obviamente la recuperación va a ser más lenta y más difícil. Es un tiempo de intercesión. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 13 de Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio y misericordia se hará, sin misericordia se hará sobre aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, si Dios nos juzgara, no tendríamos ningún lugar nosotros. Si nos juzgara simplemente, pero nos ha juzgado con misericordia y por eso nos ha dado oportunidad. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de reconocer nuestras equivocaciones, de hacer correctivos de nuestros errores, de volvernos a Él y buscar su favor, y por eso nos ha dado una nueva oportunidad. Pero dice, sin misericordia el que actúa, sin misericordia espere recibir. Al que se le hace misericordia es para que vaya a hacer misericordia. Por eso traía a colación la historia de este hombre que recibió la misericordia del perdón de su deuda, pero cuando tenía que actuar, no actuó de la manera que habían hecho con él. Y aún en nuestras reflexiones hemos hablado de eso, que así como Dios ha hecho bien con nosotros, debemos hacer bien con otros. Así como otros nos han beneficiado, nosotros debemos beneficiar. ¿Qué es la misericordia? Realmente la misericordia es que nos dan lo que no merecemos. La misericordia nos dan lo que no merecemos. De pronto mereciéramos otra cosa, pero la misericordia trae ese favor que tenemos que agradecer diciendo, no me lo merezco. Y ustedes me han escuchado muchas veces decir, hay cosas que Dios trae a mi vida que cuando yo reviso digo, Señor, yo no me las merezco, porque no he hecho los méritos para ello, no he hecho lo que tenía que haber hecho para recibir tanta bendición. Pero Señor, si tú quieres dármela, yo agradezco que tengas misericordia. Y disfruto de su misericordia. Es más, su misericordia es la que nos ayuda a sostenernos todos los días de nuestra vida. Si no hubiese de parte de Dios misericordia, no tendríamos oportunidad. Pero Dios la ha tenido. Así que la misericordia es recibir lo que no mereciéramos. Aún la justicia, mire, la justicia es que cada persona debe recibir lo que merece. Por eso dice que la misericordia triunfó sobre el juicio, porque muchas veces mereciéramos recibir justamente, pero la misericordia nos dio lo que no merecíamos. Y esto es lo que estamos implorando por nuestro país.
No podemos decir que son otros, somos nosotros, este es nuestro país, estas son nuestras ciudades. Y aquí Dios nos ha colocado y de lo que sucede en el país, de lo que sucede en nuestra ciudad, de eso nos beneficiamos o nos afectamos. Y por eso tomamos la responsabilidad como hijos de Dios de ser aquellos que luz coloquen en medio de la oscuridad. Si la luz se esconde debajo de una mesa, dijo el Señor, no sirve de nada. Es aquí ahora, este es el momento para que nosotros empecemos a comunicarle a otros que en el Señor hemos encontrado su misericordia para igualmente tener misericordia con otros. Y efectivamente la misericordia es ese proceso de acercarnos, aproximarnos y ayudar al que lo necesita. La misericordia no es la declaración de un principio, es el principio hecho amor, hecho comunicación. Cada uno de nosotros hemos tenido misericordia cuando hemos ayudado a alguien, cuando le hemos colaborado a alguien. Y eso hace que efectivamente de lo recibido nosotros comuniquemos. ¿Por qué? Porque así vivimos, porque así Dios ha hecho con nosotros. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo decía, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios que es grande en misericordia, cuando nosotros aún estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la verdad es que estando uno muerto, ¿uno qué puede hacer? Un muerto no hace nada, no hace méritos para recibir. Estábamos en esa condición, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero Dios que es grande en misericordia nos dio vida. Y esto puede suceder en nuestro entorno. Todos estamos preocupados. Todos estamos de alguna manera interesados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Dios a través de su palabra nos da instructivo. Yo he estado hablando esta semana con nuestros grupos pequeños de edificación que tenemos dos elementos muy importantes para esta época tan compleja y difícil. Aún una época en la que estamos empezando a recuperarnos, pero que hay situaciones que resolver. Y esos dos elementos fundamentales son la Biblia y la guía del Espíritu Santo. A través de la Biblia, como lo estamos haciendo hoy, al estudiarla, al conocerla, al conocer cómo es Dios que se revela a través de esa palabra, nosotros empezamos a tener dirección sobre cómo debemos actuar. Nosotros no debemos preguntarnos ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No, pregúntese más bien, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué es lo que Dios haría, esperaría que yo hiciera en mi lugar? Y efectivamente, eso lo encontramos a través de la Biblia y lo hemos leído en esta tarde. Misericordia quiero y no juicio. Quiero que de alguna manera tú reflejes lo que yo he hecho contigo. Yo te he perdonado. Perdona, restaura. Y no estamos hablando solamente de los problemas sociales que estamos viendo, sino aún de aquellos problemas internos, personales, familiares. Porque nosotros a veces hablamos de lo que está sucediendo allá como si fuese algo que no nos compete y resulta que también nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestros propios conflictos, las situaciones que tenemos que resolver en nuestro entorno, las situaciones relacionales que tenemos que darle una respuesta. ¿Y cómo debemos hacer? De la misma manera. Así como Dios nos perdonó y nos restauró estando muertos, nosotros debemos perdonar a otros. Una de las bienaventuranzas que Jesús compartió tenía que ver con eso. Veamos en Mateo 18:33 que dice, no debías tú hacer misericordia, oiga bien, no debías tú hacer también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Esto le está diciendo este rey a este siervo que fue y ahorcó al otro para que le pagara. No debías tú también tener misericordia. Se te tuvo misericordia a ti. ¿No debías tú también misericordia? Se te amó a ti, ¿no debías tú también amar? Se te ayudó a ti en tu situación, por eso te salvó, ¿no debías tú ir y ayudar a otros? Esto es lo que Dios espera, lo que hemos recibido, eso mismo nosotros tenemos que dar a otros, porque la ley es esa, de lo que recibimos, damos. Bueno, hay personas que no han recibido, ¿qué van a dar? De lo que tienen. Y lo único que tienen es frustración, insatisfacción, lo único que tienen es una anarquía en su propio corazón y eso es lo que reflejan. Pero los hijos de Dios estamos llamados a colocar allí ese equilibrio en medio de nuestras sociedades tan difíciles en esta época. En Mateo, en el capítulo 5, cuando hablábamos de las bienaventuranzas, el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y sabe por qué son bienaventurados los misericordiosos?
porque ellos alcanzarán misericordia. Así está escrito. Que no es solamente porque lo he recibido que lo doy, sino que al darlo también voy a beneficiarme con ello. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Mire, póngase solamente en esos casos cercanos, donde una persona nos ha fallado y nosotros vamos a juzgarle, a condenarle, a criticarle. Bueno, puedes hacerlo. No deberías hacerlo, pero puedes hacerlo. Pero si de aquí a mañana yo estoy en esa situación donde yo he sido el que falló, yo he sido el que de alguna manera pecó, ¿qué esperaría? Ah, no, que conmigo sí tuviese misericordia, que a mí me comprendieran, que a mí me entendieran. Y la Biblia dice, así como tuviste misericordia, la tendrás. Si no tuviste misericordia, no esperes recibir misericordia. Esta es la regla de oro que hay en la Biblia. Todo aquello que nosotros hacemos, todo aquello vendrá también a nosotros. De la forma en que nosotros actuemos, de esa misma forma se revertirá sobre nosotros. Y es increíble, Dios nos llama a que seamos en este tiempo partícipes de lo que quisiéramos ver. Nosotros queremos ver una sociedad tranquila, ecuánime, que podamos juntos empezar este proceso de recuperación, salir lo más rápido posible, con la menor afectación social, que las empresas puedan volver a funcionar, que haya más empleo, que haya más garantías. Bueno, todo eso que anhelamos es lo que nosotros tenemos que sembrar. Pero no podemos esperar cosechar quietud, paz, bienestar, cuando nosotros somos incendiarios, cuando nosotros con nuestros comentarios o juicios hacemos exactamente lo mismo que otros están haciendo. Y la verdad es que este mensaje de esta tarde no era el que yo tenía preparado para este tiempo. Yo he estado hablando en este tiempo de planear la recuperación, de cómo nosotros podemos empezar a partir hacia lo que viene, que es bueno, que Dios tiene preparado para nosotros de antemano. Y que efectivamente en la medida en que nosotros vayamos preparándonos, haciendo buena planeación, estructurando las cosas, vamos a tener resultados. Pero es que desafortunadamente hay otros elementos alrededor que nos distraen, que nos quitan la atención de donde debemos tenerla. Dios nos ha llamado a que restauremos. Pero obviamente ese entorno es el que nos pide que nosotros estemos actuando allí. Y una de las cosas importantes, por eso nuestros días martes de oración, de intercesión, y allí nos envían cada semana las peticiones por las que orar. Y entre esas peticiones tenemos las peticiones nacionales, las peticiones locales en cada ciudad, para estar pidiéndole a Dios que así como Él con nosotros, Él lo haga a través de nosotros con otros. Que nosotros podamos orar como si ese fuese nuestro problema. Ahora, bienaventurados los misericordiosos. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Usted lo ha visto, lo hemos estudiado aquí. Bienaventurado es una persona feliz. Y uno diría, ¿es posible ser feliz hoy? Con tantos problemas y con tantas situaciones tan complejas y difíciles, ¿quién va a ser feliz hoy? Pues sí, la Biblia dice que son bienaventurados los que hacen misericordia. Y eso quiere decir que somos felices cuando de alguna manera hacemos lo que tenemos que hacer. He hablado en este tiempo en mis grupos pequeños de edificación y le invito para que esté en un grupo pequeño. Aún si usted está comenzando su vida cristiana el día viernes a las 6, a las 6 de la tarde puede ser un buen tiempo para usted, para estar edificándose. Porque en nuestros grupos pequeños estamos animándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Y estamos hablando de que efectivamente Dios nos va a sacar adelante, pero no vamos solos. Vamos a ir acompañados de los que más podamos. Por eso yo le doy gracias a Dios. Seguramente nosotros como iglesia, si nos va bien como van las cosas y esperemos todos los rebrotes y todas las disposiciones que hay a nivel de gobierno, seguramente estaremos por ahí en noviembre comenzando de una manera muy pausada a reunirnos nuevamente, a estar en un lugar nuevamente. Pero es que todavía tenemos el tiempo, como los 6 meses anteriores, tenemos el tiempo de aquí a que suceda eso para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Y es a través de los medios de comunicación, a través de una llamada, a través de un acto de misericordia, estar diciéndole a los que están a nuestro alrededor que somos parte de la solución. Y yo le doy gracias a Dios cada día, cada semana le doy gracias a Dios porque estamos viendo cómo nos ayuda. Y hay personas con las que nos estamos conectando que nunca antes nos habíamos conectado y que estamos comunicándole de lo que hemos recibido de Dios. Y ¿sabe qué es la respuesta que recibimos de ellos? ¿Saben que necesitamos más de eso? Esta tarde, y ahí debe estar Roberto que nos acompañó esta tarde en un grupo de estos a las 3 de la tarde.
Y la gente nos decía al final, es que queremos más de eso, si podemos la semana entrante, claro. Y es posible, y estamos usando los mismos medios que otros usan para generar confusión y caos. Los estamos usando para traer paz, tranquilidad, respuesta, una sabia dirección a los problemas. Ahora, eso nos hace felices. La verdad es que yo cada semana tengo una gran satisfacción, y lo hacemos a nivel de matrimonio y lo hacemos a nivel de familia, es cuando vemos tantas familias que están siendo beneficiadas con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esto que estamos haciendo, esta intercesión, esta oración, estos tiempos de edificación han sido muy benéficos, nos sentimos agradados por eso. Y qué bueno que usted se haya sostenido 6 meses, qué bueno que usted haya hecho lo que le correspondía hacer en 6 meses y ha visto la provisión y la protección de Dios en medio de la gran necesidad. Eso nos alegra, porque el libro de Proverbios en el capítulo 11, el versículo 17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Mire esta porción corta de la Biblia. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Cuando usted hace misericordia, cuando usted actúa de la forma correcta, ¿quién es el primer beneficiado de eso? Usted mismo. Usted le hace bien a su alma. Cuando uno ayuda a otros, logra sacar todos esos sentimientos que a veces nos generan preocupación, temor, tensión, amargura, aflicción, deseo de cobrar venganza. Cuando hacemos misericordia, nos hacemos bien nosotros. ¿Sabe que esto es una medicina para el alma? El poder nosotros formar parte de la respuesta y la solución a las problemáticas. Cuando nos quedamos encerrados nosotros mismos tratando de protegernos y juzgando y condenando todo lo que sucede a nuestro alrededor, créame que eso lo único que va a generar es que cada día usted vaya reduciéndose más. Los temores atan, los temores y los miedos limitan. Pero cuando salimos de nosotros y hacemos lo que Dios nos pide, inmediatamente nuestra alma cobra vida. Y yo celebro mucho lo que también han mostrado, que así como ha habido una gran afectación, también ha habido gente que ha salido a ayudar a restaurar, a reconstruir, a pintar, a limpiar. ¡Qué bueno que sucede eso! Y eso es lo que tenemos que exaltar y eso es lo que tenemos que imitar. Porque efectivamente la misericordia es saludable para todos nosotros. Cuando ayudamos, nuestra propia realidad cambia. Y pensemos en qué otras oportunidades. Todos estos 6 meses hemos estado hablando de cómo podemos colaborar. Obviamente guardando todos los protocolos. No podemos ir a todos los lugares que quisiéramos, no podemos estar con todas las personas que quisiéramos, pero una comunicación por un chat, un correo, una llamada, o aquellos próximos, hacerles consciente y partícipe de que nos preocupamos también por ellos. Esto hace que nuestra vida tenga salud. Por eso tenemos fuerzas para continuar. Yo nunca había vivido 6 meses, medio año de mi vida, nunca lo había vivido en estas condiciones y seguramente usted tampoco. Y si no hubiésemos estado con suficiente recurso en nuestras vidas, con suficiente edificación, con suficiente capacidad que Dios por el Espíritu nos da, seguramente hubiésemos sufrido más. Pero a Dios gracias, veníamos en procesos de edificación y qué bueno que habíamos hecho acopio de recursos previos, porque en este tiempo los hemos necesitado y todavía no hemos terminado. Y tenemos que seguir cada semana recuperándonos. Este fin de semana, el viernes, compartíamos con aquellos que se reúnen con nosotros los viernes en los fundamentos, que esto no puede quedarse de una reunión cada semana. Esto tiene que volverse una relación de cada día con Dios, porque cada día nosotros necesitamos conectarnos con lo que es la fuente de nuestra capacidad, la fuente de nuestra misericordia, la fuente de nuestro amor, la fuente de nuestro servicio, porque nosotros, ¿qué podemos hacer sino aquello que recibimos, damos? Muy bien, entonces miremos un último pasaje para que usted mire en esto lo que hizo Job. Job en el capítulo 42, el versículo 10, dice que a Job le vino la bendición de Dios cuando él tomó una iniciativa particular. Quitó el Señor la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Dios quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Y no me estoy inventando un versículo, ahí está en la Biblia. La situación difícil de Job empezó el proceso de recuperación cuando él tomó una decisión que Dios le mandó a hacer. Ora por tus amigos. Bueno, con esos amigos que tenía Job,
que vinieron solamente a juzgarle, que vinieron a decir que él tenía la culpa, que de alguna manera él era responsable de lo que le estaba pasando, y le echaron todas las sátiras que tenían para darle, y eran los amigos. El pobre Job, con toda su enfermedad, con todas las pérdidas que había sufrido, el abandono de su esposa, y él tenía que responderle a sus amigos, diciéndoles, pero es que yo no he visto que haya hecho algo meritorio para todo este mal que ha venido, solo que Dios sabe lo que está haciendo. Y si Dios dio, Dios puede quitar. Y si aún me quitare la vida, en él voy a esperar, dijo Job. Él respondió siempre, pero los amigos a veces queriendo ayudar lo que hacían era meter sus dedos en las llagas de Job. Y Dios le dijo, bueno, Job, llegó el momento de la recuperación. Vamos a celebrar la recuperación. Job dijo, por fin, Señor, listo. Ya ha sido suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Dijo, lo primero que tienes que hacer es orar por tus amigos. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Quieres ver recuperación en tu vida? En lugar de juzgar, de condenar, de estar incendiando, lo que tú tienes que hacer es perdonar. Y cuando tú empiezas a orar con ese perdón para los otros, por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, el Señor empieza a aumentarnos lo que de alguna manera en el pasado perdimos. Yo he dicho en este tiempo y se lo digo confiado en la palabra de Dios, que para mí no pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Y el Señor dice que cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide que hagamos, Él cumple sus promesas. Y si Él dice que oremos por aquellos que nos han afectado de alguna manera, el Señor empieza a devolver el doble de lo que se afectó en el pasado. Y les he dicho a nuestros empresarios que los he visto sufriendo y padeciendo. Entre más a veces tenemos, más sufrimiento hay. A veces nosotros decíamos, yo quisiera tener. Usted no sabe lo que es tener, la responsabilidad que eso implica y también el dolor y el sufrimiento en épocas como estas. Y hemos orado por ustedes, los empresarios, para que todo aquello que de alguna manera ha sido afectado en sus vidas, el Señor se lo devuelva al doble. Pero ¿quiere un consejo sabio en este momento en el libro de Job? Ore. Ore por todo esto que ha sucedido, ore por todo esto que está pasando. Pida a Dios que tenga misericordia de todos nosotros y seguramente más rápido, más prontamente empezaremos a ver respuestas y soluciones. Y aún su vida personal, de pronto usted no es un empresario, usted es un empleado y aún su puesto estuvo en riesgo y peligro y muchos lo perdieron. Aún su salario muchos bajaron. Pero ¿saben qué? Oremos. Y seguramente Dios empezará a restaurar, porque estamos comenzando la recuperación. No nos vamos a ir hacia atrás. Nosotros los cristianos avanzamos, no retrocedemos. Dios nos dice que vamos de gloria en gloria. Dios nunca dice que nosotros retrocedemos, vamos avanzando. Que a veces los pasos cortos no nos parecen significativos. Nosotros quisiéramos cambios inmediatos. Pero dé un paso y súmele otro y otro y otro y eso concluirá en kilómetros de distancia que habremos recorrido paso a paso. Así que mi bendición para este día sobre nuestras vidas tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Seamos conscientes de lo que Jesús haría en nuestro lugar. Y tenemos en la Biblia, para no inventarnos, tenemos en la Biblia las instrucciones de lo que Jesús hizo. No respondió como los que estaban afectándolo, como los que estaban condenándolo, como los que estaban juzgándolos. Él no respondió así. Él respondió con misericordia. Muy bien, oremos. Que sea este un tiempo para orar. Cuando un pueblo se reúne y ora al Señor, el Señor escucha y responde. Claro, sí, es necesario protocolos, es necesario accionares sociales que nos ayuden, pero lo más importante es que nosotros busquemos al Dios que puede cambiar las cosas, al Dios que puede transformarlas, porque no está en nosotros el poder, está en Él, pero nosotros sabemos que podemos mover su mano cuando oramos pidiendo que tenga misericordia en nuestra nación, que tenga misericordia en nuestras ciudades. Y para aquellos que están conectándose con nosotros desde otros países y otras ciudades, seguramente también están viendo algo por el estilo. Y si no están viendo tanta dificultad como la estamos viendo, dele gracias a Dios y siga orando porque no suceda eso. Pero si llega a suceder, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Porque cada uno de nosotros fue colocado en el lugar donde tenía que estar en este momento y en este tiempo. Recuerdo ahora lo que Dios le dijo a la reina Esther de parte de Dios, se lo dijo su tío, le dijo, tú no sabes si para esta hora es que Dios te escogió para estar en ese lugar.
Y yo creo que Dios nos escogió para estar donde estamos en este tiempo, es porque somos parte de la solución. Así que pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos permita seguir como hemos venido hasta acá. Yo celebro con ustedes que hemos estado juntos, que hemos avanzado juntos, que nos hemos ayudado juntos. Agradezco a Dios de cada uno de ustedes su aporte que ha hecho, su colaboración, su participación, su palabra de aliento, su momento, porque es juntos que estamos avanzando. Esto no es de unos que son muy fuertes y arrastran a los otros. Es que todos nos reconocemos débiles. Pero cuando nos unimos y estamos juntos y cuando el Señor está sobre nosotros, juntos nos volvemos fuertes en el Señor y salimos adelante. Así que demos gracias a Dios y vamos a orar al Señor y vamos a darle a Él la gloria y la honra. Nada de lo que está pasando y sucediendo está fuera de su control. Dios es un Dios soberano. Padre del cielo, en esta tarde te agradecemos por todas las cosas buenas que escuchamos. Te agradecemos por las buenas intenciones de las personas. Te agradecemos por las buenas obras de las personas. Te agradecemos de aquellos que están atentos, ayudando a otros en sus realidades y necesidades. Eso es lo que queremos exaltar, Señor. Porque como algunos lo dicen, todavía los buenos son más. Solo que tenemos nosotros la posibilidad y la oportunidad, con tu respaldo y con tu ayuda, Señor, de un gran beneficio para muchas personas a nuestro alrededor. Te queremos agradecer el hecho de que no podamos aún reunirnos en un solo lugar, que presencialmente no podamos hacer nuestra reunión como normalmente veníamos haciéndolas hace 7 o 8 meses. Pero te damos gracias por permitirnos estar allí donde estamos y nosotros poder comunicar a los que nos rodean de esto que tenemos. Y que cada día recibimos de ti, porque yo percibo que cada día tú a cada uno de nosotros nos estás dando fuerzas nuevas, nos estás dando aliento nuevo, nos estás dando promesas, nos estás ayudando, estás supliendo, Señor, todos los días de nuestra vida. Cuando me preguntan qué está pasando con la iglesia, cómo está la gente de la iglesia, yo tengo que decir que hemos sido afectados. Pero lo que estoy viendo es que Dios nos ha respaldado. Y que aunque hemos sufrido afectación, no nos ha faltado la provisión, no nos ha faltado el cuidado de Dios, no nos ha faltado su mano milagrosa. Y aún hay algunos que tienen familiares afectados y hemos visto cómo Dios está tocando y restaurando, levantando y sanando. Hemos podido apreciar de empresarios en nuestra iglesia que han sido afectados en sus economías, en sus finanzas, en sus proyectos empresariales, pero hemos orado y sabemos que Dios los ha sostenido y han sido baluartes y han sido un testimonio de fe. Y sé que el Señor, cuando nosotros hacemos lo que nos pide, como en el caso de Job, oren por sus enemigos, oren por aquellos que les han hecho daño, el Señor empieza a bendecirnos mucho más de lo que antes éramos. Gracias, Señor, por cada familia aquí. Gracias por cada persona en cada familia. Te bendecimos por cada uno porque tú a cada uno le das conforme lo que cada uno necesita. Gracias por ayudarnos a construir nuestra relación diaria contigo, permanente contigo, porque es ahí donde cada uno de nosotros recibe ese aliento, esa palabra de esfuerzo, ese respaldo, Señor, cada uno de nosotros. Y cuando venimos el fin de semana y estamos juntos o cuando estamos en nuestros grupos pequeños, podemos celebrar cómo nos has ayudado. Síguelo haciendo, Señor, y permítenos que muchos más puedan involucrarse. No solamente estamos hablando de nuestro medio, sino también hay muchos más, Señor, que están trabajando y están haciendo un esfuerzo grande para que efectivamente en esta nación y en las naciones, en esta ciudad y en las ciudades, podamos ver tu bendición. Así que también te pedimos que bendigas todas aquellas iglesias, todos aquellos movimientos de personas que en fe te están buscando, porque es cuando sumamos que podemos hacer transformación y cambio, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias por todo lo que has hecho hasta acá. Y estamos trabajando y celebrando la recuperación. Lo seguiremos haciendo en la forma de esencia y orden que nos enseñas, en obediencia y acatamiento que nos pides. Pero sabemos que tú vas a operar mucho más rápido y nos superarás en las expectativas como respuestas que tendremos. Gracias, Señor, te bendigo por eso. Y doy gracias por todos y cada uno de ustedes, cada una de sus casas, de sus familias, de sus trabajos, de sus empresas. En su salud, Dios se glorifique. Te damos a ti la gloria, Señor, en esta tarde.
y te ponemos el resto de este fin de semana en tus manos. Renueva nuestras fuerzas, danos nuevas visiones, nuevos sueños, nuevas realidades a nuestro corazón para cada semana que nos brindas, cada oportunidad que tenemos, seguir trabajando y transformando. Recuerda que para este tiempo Dios te puso donde tú estás. Dios te va a respaldar allí y vas a ser de bendición para los que te rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, gente de Dios, ha sido un gustazo volver a estar con ustedes. Ustedes son fuentes siempre de inspiración. Verles a ustedes todos los días en medio de cada lucha, de cada situación, es fuente de inspiración. Así que continuemos juntos avanzando, no nos demos por vencidos, podemos transformar lo que está sucediendo, tenemos el poder para hacerlo a través de la oración. Los esperamos el próximo martes para que nos acompañen o al mediodía a las 12 o a las 6 de la tarde y estemos conectados en oración. Abrimos micrófonos para saludar, que Dios les bendiga, Dios les acompañe, Dios bendiga mucho sus trabajos y sus vidas. Amén. Amén. Osvaldo, y un abrazo. Gracias. Bendiga. Gracias.